Este programa es una producción de Se Habla Media. ¡Hey, parientada! En este mes del padre, aquí en Legendary Sales se pone bien padre. Pregunta cómo recibir hasta $4,000 en crédito para los vehículos eléctricos. Visítanos en cualquiera de las 3 ubicaciones en Buren, Buen Piola. ¡Fierro para Legendary Sales! Hola, ¿qué tal? Y muy buenos días, tardes y noches, dependiendo en qué hora y también en qué canal nos estás viendo. Puede ser en Univisión, puede ser en Facebook, puede ser en Instagram, en YouTube, de pronto también en TikTok. Mi nombre es Jaime Méndez. ¿Y tú cómo te llamas? Hola, mucho gusto. Soy Diana Oliveros. ¿Qué tal te va? Bien, bien, bien. Hoy todo bien, la verdad. Sí, contentos. Ay, poco a poco, conforme van transcurriendo las estaciones en Seattle, como que uno se va sintiendo con más energía, con más ánimo, con más pila. Y pues bueno, seguramente cuando vayamos avanzando en los podcasts y ustedes que vean esto en casita, esperemos que en el momento que lo estén viendo esté el día tan soleado como lo tenemos aquí atrás. Sí. A los que nos gusta el sol, empieza a entrar esto del verano, que todavía no es verano, pero ya se está acercando el verano, pero ya empiezan a tener esa sensacioncita de que las playas, de que ir a los ríos, a pasear, qué cosa les gusta hacer en el verano. Pues es que se pueden hacer muchas cosas y el hecho también de que los días sean más largos también se prestan pues, para que haya muchas más actividades afuera. Oye, pero no sé tú, a mí me pasa que cuando es invierno y que está oscuro y que está frío y los días muy cortitos, las noches muy largas, yo me siento como oso, o sea, como que me dan menos ganas de salir, tengo más ganas de estar así en casita, las actividades que se me antojan es estar viendo una película o a lo mejor estar cenando así adentro con los amigos, cosas así, pero ya una vez que empieza a salir el sol y a mejorar el clima, ya tengo ganas así de vámonos para afuera. A salir y a comer, ¿cómo se llama? Blackberries. A engordar, perdón, a salir y a engordar entonces. Bueno, pero ese no es el tema de hoy, no es el tema del verano ni nada de esto. El tema es que el mes de junio, casi aquí todos los meses, bueno, todo el mundo todos los meses tiene el mes dedicado para. Y este mes de junio está dedicado, digamos, una parte de la demografía que a veces es muy discriminada, no es entendida y que trae, bueno, la verdad es que pienso que en mi opinión, la vida les toca más difícil a estas personas. ¿Qué se celebra en el mes de junio? Pues el mes de junio es típicamente el mes del orgullo gay. Y aquí sabemos que nosotros hoy vamos a estar caminando en un terreno peligroso, en un terreno que, bueno, también obviamente no es que nosotros seamos expertos en temas LGBTQ, pero bueno, viviendo uno en Seattle es algo con lo que uno convive todo el tiempo. En el estado de Washington también hay muchísima apertura para estos temas, son parte de la agenda pública todo el tiempo en las escuelas, en los trabajos, y es un tema que también hemos visto que cuando nosotros ponemos esto en nuestras redes sociales, en las noticias, causa muchísimos comentarios entre la audiencia. Sí, y así como a las personas de color, personas negras o personas de piel café o los latinos o las mujeres, han tenido y hemos tenido que ir progresando y ganando nuestros derechos y ganando el respeto y dejando que pues, nos permitan y nos acepten en muchas partes, ¿no? Por ser latinos, por ser negros, o a las mujeres, por ejemplo, pues también a las personas gay han tenido que trabajar por muchísimo tiempo para poder que sean vistos como unas personas, como gente normal. Y el decirlo así de esa forma suena como que, ¿cómo? Sí, el que sean aceptados como unas personas normales y que puedan tener una vida normal, ¿no? Y que puedan tener, exacto, pero eso es a ser aceptados como un ciudadano igual a los demás. Eso es lo que quiero decir. Y esa lucha todavía no termina y pienso que cuando lo comparamos, por ejemplo, con los afroamericanos o con los inmigrantes latinos acá o con las mujeres, me parece que las personas que son homosexuales, los gays tienen el LGBT, ¿no? Que significa sí, que es lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y personas queer. Pero también tiene un montón de letras. Y bueno, y la más que también tiene muchas otras definiciones. Muchas otras. Pero pienso que ese grupo de personas todavía está muy atrás y todavía tiene una lucha muy, muy fuerte por delante. Pero Diana, ¿por qué no me cuentas? Porque tú sabes un poco más de este tema. ¿Cómo fue que empezó esta lucha hace? Pues mira, Jaime, yo cuando yo llegué a Seattle, los primeros 4 años de mi vida en Seattle transcurrieron en Capitol Hill, que como ustedes saben es una colonia, es un barrio donde es, digamos, como que la meca de la cultura LGBT aquí en Seattle, ¿no? Entonces yo cuando llegué acá sí tenía una perspectiva, o sea, para empezar, a mí me daba un poco como la impresión de que en Seattle no había gente de mi edad que fuera heterosexual, ¿no?
porque es realmente tan presente y tan vibrante la comunidad LGBT, específicamente en Capitol Hill, que le da un tinte, obviamente, a ese vecindario, pero también a todo Seattle y al estado de Washington en general, ¿no? Entonces, para este capítulo estábamos investigando un poquito de cómo ha sido la historia y el desarrollo por la lucha de los derechos LGBT en el estado. Y bueno, no vamos a entrar así en muchísimo detalle, pero nada más para tener una idea de cómo han sido las cosas. Por ejemplo, contarles, esto es de un ensayo que encontré de la Universidad de Washington, en el que dicen que en 1893, en el estado de Washington, las relaciones homosexuales fueron declaradas como un crimen. Entonces, si por algo tú eras de orientación homosexual, bisexual o de algún tipo que no fuera la aceptada en ese momento, bueno, la heterosexual evidentemente, pues bueno, era un crimen, ¿no? Y así transcurrió la mayor parte del siglo XX hasta que en los años 60 y 70 los grupos activistas y de derechos civiles, como sucedió en muchas otras áreas de la vida y de grupos demográficos en Estados Unidos, los derechos de las personas LGBT empezaron a recibir más lucha, ¿no? O sea, la gente se empezó a organizar y en Seattle fue una de las primeras 3 o 4 ciudades que en 1970 conmemoraron un año después de los altercados en Stonewall, en Nueva York. En 1969 hubo redadas policiales en una zona que era típicamente gay, LGBT. En Nueva York se puso muy violenta la situación, pero ese momento es el que se define como el que en donde explotó el movimiento de la liberación gay y del orgullo gay, ¿no? Y ya un año después, en 1970, Seattle estaba conmemorando ese momento y a partir de ese momento se celebra el orgullo gay en Seattle el último fin de semana de junio, desde esa fecha. Nada más, digamos que lo siguiente, a lo mejor lo más visible en esa carrera ha sido pues que fue en 2012 se legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en Washington. Y para ponerlo en contexto, con Estados Unidos, el primer estado en donde fue legal fue en Massachusetts, que lo lograron en 2004, y para 2015 ya era legal el matrimonio entre personas del mismo sexo en todos los estados en Estados Unidos y 21 naciones tribales de personas nativoamericanas. También por ahí me investigué la fecha de México. En México el matrimonio entre personas del mismo sexo se legalizó en 2009. Que es antes que Estados Unidos. Que en Seattle. Que en Seattle, que en Washington. Lo cual me parece bastante interesante, sí, ¿no? Sí, el sí. contraste. Entonces, ese fue el mini recorrido histórico. Bueno, hay cosas que uno piensa, no, pues es que Estados Unidos a la vanguardia. No necesariamente. De hecho, uno se da cuenta y aquí hay cosas que todavía no son aceptadas o que todavía la ley no ha cambiado cuando en otros países ya cambió. El tema de la marihuana, por ejemplo, en Uruguay, federal, aquí todavía no es legal la marihuana federal. Pero bueno, muy interesante de que haya tomado casi 100 años desde esa masacre hace tiempo, desde que se catalogó como ilegal ser homosexual y que pasaron casi 100 años hasta que empezaron los movimientos y comenzó el movimiento, pues porque hubo una masacre. Creo que en San Francisco también hubo algo similar, pasó también algo similar, así que era exterminar a los homosexuales, a los gays. Sí, porque eran vistos como un enemigo de las autoridades, un enemigo de muchas de los principios de mucha gente y todo esto. Y mucha gente que lo ve como, y así lo dice, ¿no? Como una amenaza a las costumbres, a la tradición y a la familia nuclear, ¿no? Y ahí es un tema que me parece muy importante tocar en este punto, y es que la aceptación que uno puede tener ante las personas que tienen una orientación sexual que no es la heterosexual es muy cultural. Es muy cultural. Y muchos estudios de género así lo dicen, ¿no? La noción de lo que es un hombre, una mujer u otras opciones es algo que nos inventamos como sociedad. El género es cultural. Eso es lo que significa que el género es cultural, ¿no? Sí, bueno, está el tema de la religión también, que en diferentes religiones pueden ser de un nivel u otro más rechazados o más castigados, pero nunca más aceptados. Eso es algo que yo veo en las religiones. No, o sea, la gente lo sabe, yo no soy una persona espiritual,
y creo que sí hay un Dios, pero no sigo una línea religiosa, pero siempre que me fijo en ese tema de la religión, eso es como, pues para la gente un impedimento de poder abrir su mente y decir, estas personas tienen tienen esa personalidad, tienen eso por dentro, son así, ellos quieren estar con una persona de su mismo sexo, ¿por qué es problema mío? No debería ser problema mío. Si ellos son felices, que sean felices, ¿no? Y estamos hablando inclusive antes de qué pasaría si, por ejemplo, un familiar cercano, mi hijo, un hermano, ¿no? Fuera gay. Este, ahí es cuando empieza Ujú. uno a evaluarse muchas cosas, porque crecimos, y como lo decías tú al principio, Diana, crecimos en una sociedad donde el gay era motivo de burla, motivo de bullying, motivo de odio. Acá es muy diferente, porque aquí tenemos líderes, tenemos alcaldes, tenemos, ¿no? Personas que son ejemplares, que son gays y son muy, muy aceptadas. Y acá vine también a tener amigos gay, abiertamente gays, porque seguramente en la escuela Claro, habían sí, niños que eran gays, habían compañeros sí. del vecindario que eran gays, pero no lo sabíamos porque no lo querían aceptar, porque era muy difícil eso. Claro, los ponía en riesgo, ¿no? Y hasta la fecha hay mucha gente, y yo creo que es un poco lo que tú dices, ¿no? Eh, a lo largo de la vida, dependiendo de dónde viene uno, pues tiene sus luchas, ¿no? Ujú, Si eres de piel morena, pues puedes sufrir racismo. ujú. Si eres indígena, también conlleva toda una forma en la que otras personas te pueden ver por ser indígena. Si eres mujer, pues discriminación contra las mujeres. Es decir, Sí. eh, casi todo el mundo tiene un factor por el cual en algún momento de su vida o lo han molestado o se han burlado de ellos, etcétera, ¿no? Pero, como bien dices, personas de la comunidad LGBT, pues no es solamente el tema de la burla, ¿no? O del señalamiento, sino que Ujú. muchas veces también son víctimas de crímenes de odio, les pueden llegar a suceder cosas muy terribles simplemente porque hay otra gente que no comparte su manera de vivir. ¿No? Sí, y es algo también que no necesariamente viene de la historia muy antigua, porque los griegos, y me parece que también por el lado de los romanos, eran hombres, sobre todo hombres con hombres, no tanto mujeres con hombres, pero hombres con hombres era lo más normal. Si no, vaya búsquelo en los macedonios, vaya búsquelo en otras partes de Grecia, donde estos grandes luchadores pues eran hombres contra hombres. El otro día escuché, a propósito, creo que en otro podcast, a una persona que estaba diciendo que cuando ellos venían de la guerra, porque estaban meses y meses y eran muchos hombres machotes, machotes, ¿no? Y entre ellos, pues más machotes, y que cuando volvían para poder excitarse, a las mujeres las tenían que vestir como hombres, Oh como my para God. poder sentir eso. Ajá. Yo no sé si era verdad o no, pero el que lo contó dije, oh, eso tiene mucho sentido, ¿no? Si tú estás acostumbrado a estar con hombres y como muy abiertamente, pues los hombres tienen sexo con hombres y se besan entre ellos, están de la mano y todo eso, y tienen sus parejas dentro del ejército, tienen sus parejas y todo eso, como está normal, pues cuando llega, le está esperando a la mujer porque hay que procrearse, ¿no es cierto? Pero tienen que poner un bigotito y vestirlo como una espada para que por favor se Y ahí defienda. es lo que vamos, ¿no? Todo eso es cultural, Sí. cada grupo de personas, cada sociedad lo vive de una manera distinta. Y yo creo que eso es también uno de los motivos por los cuales, como yo les contaba, ¿no? Cuando yo llegué aquí a Seattle, lo que yo veía era distinto de lo que a mí me había tocado vivir en la Ciudad de México. Y eso, que estando en la Ciudad de México, eh, pues yo cuando iba a la universidad había una gran cantidad de personas que eran abiertamente homosexuales y para mí era completamente cotidiano la convivencia con estas personas que se Ujú. asumían abiertamente como gays. No, fíjate que no tanto lesbianas, pero sí gays. Ujú. Eh, pero aquí en Seattle esa cultura está mucho más impregnada, hay mucho más conciencia al respecto y esa diferencia se puede sentir como un choque, porque eso también hay que decirlo, ¿no? Totalmente Hay que lógico. decirlo. Es natural que exista ese extrañamiento y ese choque. Bueno, lo que tú estás diciendo, para ti era cotidiano porque tú lo veías. Yo en mi vecindario nunca lo vi, creo que no sabía de ninguna persona que abiertamente fuera gay entre amigos y tenía muchísimos amigos. Entre mi familia tampoco, aunque después apareció un primo que resultó que era gay y no solo gay, sino que después hizo el cambio de sexo y se convirtió en mujer. Pero mucho tiempo después, de hecho, fue tal el shock en la familia que bueno, hubiera sido aceptado por muchos, pero tenía tanto temor que se fue del país y nunca más supimos de él. Solamente supimos que se Ujú. había cambiado de sexo y se había cambiado de nombre y ahora era mujer. Pero sí, obviamente, y en la escuela tampoco supe, o sea, como que había gente que era un poquito más
afeminada, ¿no? Manerada. Pero imagínense cómo sería el bullying contra esa persona. Yo soy culpable de haber hecho porque era lo que todo el mundo hacía, fue lo que nos metieron en la cabeza. Y yo sé que para mucha gente que viene de tal vez de sociedades que todavía son mucho más conservadoras y mucho más machistas y mucho más tradicionalistas y mucho más religiosas, este es un tema difícil porque no lo van a poder aceptar. Y como dice Diana, pues es normal no poder aceptarlo tampoco porque uno no puede cambiar la mente. Pero yo lo que siempre le digo a la gente es, lo que yo hice es abrir mi mente y pensar, ¿a mí cómo me afecta eso? Y es más, después de tener amigos y después de estar conviviendo y tener grupos de amigos que eran revueltos, las lesbianas, además lesbianas que conoció mujeres fantásticas y ¿por qué no debían serlo? O hombres que son homosexuales fantásticos, súper talentosos, súper graciosos, súper buenos amigos además, ¿por qué no serlo? Cuando se abre uno la mente tiene más la posibilidad de entender las cosas y sufre menos. Así lo pienso yo, la gente que siempre está luchando contra la corriente, porque esto no va a cambiar y de hecho va a seguir avanzando. Ahora que el Papa esté hablando de derechos gays, ¿eso cuándo se había visto? Sí, es eso, también ahorita que hablábamos de grupos religiosos, hay grupos religiosos que son abiertos y que reciben muy bien a la comunidad LGBT, ¿no? Entonces tampoco es como que dentro de las comunidades religiosas absolutamente nadie esté abierto a recibir a ellos. Sí hay grupos, probablemente no sean la mayoría, pero los existen, ¿no? Y yo creo que a todo esto el punto es, pues cada quien vive su vida como quiere, ¿no? Y como le viene en gana, como le resulta cómodo, o así debería ser, o sea, todo el mundo debería de tener el derecho de poder hacerlo de esa manera. Sí, o sea, obviamente hay leyes, hay reglas, hay cosas que no se deben hacer todo eso, pero en esto de la tendencia de una persona, de su orientación sexual, es completamente legal ser gay. No está haciendo nada ilegal ni nada, ni mucho No le menos. están haciendo daño a nadie. Exacto. No es como, no sé, como ser negro, no es ilegal. No era aceptado muchas veces, pero no es ilegal. ¿Por qué entonces le van a discriminar a un negro? ¿Por qué? ¿A usted qué le importa qué está haciendo el negro o qué está haciendo esa persona con su cuerpo? ¿No? Bueno, esos son temas ahí ya, porque empieza lo del aborto y empiezan las otras cosas. Pero para la gente que tiene muy, muy, muy adentro de sí, ya en sus entrañas, corre por su sangre la parte de la religión y la parte tradicional, es algo difícil de aceptar y es entendible, como dices tú. Claro. Y bueno, pues dentro de todo esto, en Washington también hay varias organizaciones latinas y servicios para comunidad LGBT y pues nada más ahí por mencionar algunos, sabemos que está, por ejemplo, Somos Seattle, que está siempre muy involucrado en el mes de orgullo gay. Está también Entre Hermanos, que es una organización fantástica que también tiene muchos vínculos también además con el movimiento LGBT latino en Yakima, ¿no? Desde sus inicios. Yo me acuerdo que por ahí hicieron una exposición fotográfica sobre el movimiento LGBT latino en Yakima y obviamente estaba muy relacionado también con esta organización de latinos en el estado y de donde surgió Entre Hermanos, ¿no? Que hoy por hoy ellos ofrecen clínicas legales, asistencia migratoria, una cantidad de servicios, orientación para personas con VIH, que realmente son un recurso súper, súper, súper valioso en la región y que pues también han puesto un ejemplo muy bueno. Oye, volviendo otra vez al tema del mes de junio y de esto y de que se celebra, se conmemora y se celebra, ¿no? Porque también, pues, como habías dicho, han sido perseguidos, han sido masacrados, todavía siguen siendo perseguidos, todavía siguen siendo discriminados los gays en muchas partes, inclusive en países como supuestamente mente más abierta como los Estados Unidos. Pero también hay algo que los gays, a mí me parece que es algo muy divertido y que nosotros vamos y participamos, aunque no somos gays, y es en el desfile gay, del orgullo gay aquí en Seattle. Es una fiesta colorida, es una fiesta, ¿no? Y a mí me sorprende mucho que cuando hemos ido caminando, ya sea junto con el Consulado de México, creo que en otras temporadas estábamos con la estación de radio y todo eso, también así participábamos. Me gustaba mucho ver que había muchos latinos ahí también y siempre era como echándole ganas a la gente que sigan en esa lucha, que sigan y sigan apoyando. La verdad, yo me siento orgulloso de poder marchar con mis amigos. Hay gente que no conozco, pero también hay algunos que son amigos que son gays y heterosexuales. Y ahí es como demostrar, somos todos. Somos aliados, ¿no? Somos aliados, exactamente, en esta lucha. Y es bien divertido.
y una de las cosas, unas características, es la cantidad de colores que hay. Y yo no sé, hay otras marchas, otros desfiles que no tienen tantos colores. Y estos tienen más sí, colores. Sí. A propósito de eso, me acuerdo que una vez en el trabajo con los compañeros estábamos discutiendo eso, ¿no? Y uno de ellos me decía, bueno, pero es que, ¿por qué esas personas en esos eventos tienen que ir vestidas de la manera en la que van vestidas? Sí. Yo no estoy de acuerdo. Muestran mucho. Exacto, pero ¿por qué tienen que hacerlo, no? Y entonces o sea, yo le ponía como el equivalente. Bueno, ese tipo de marchas, de conmemoraciones, de demostraciones tienen que ver con la identidad de las personas, y la identidad pues tiene que ver con la manera en que te vistes, la manera en que te comportas, la música que te gusta, tu manera de vivir en general, ¿no? Sí, sí. Y cuando es una celebración, Sí. llevas eso a su máxima expresión. Sí. Es como los mexicanos, cuando es el Día de Independencia, nos ponemos el sombrero, nos ponemos el zarape, nos ponemos el traje de mariachi, Sí. y andamos vestidos como mariachis todos los días. Pero eso no es controversial. Eso no es controversial. No, claro, pero era como poner el equivalente, ¿no? Ajá. O sea, obviamente ese día que estamos celebrando nuestra identidad, que se caracteriza por todo eso, pues lo llevamos al máximo, sí. ¿no? Así como sucede en los desfiles de orgullo gay. Claro, y también lo que decía, no es controversial. Y hay gente que quiere provocar un poquito más, o sea, dice, se siente empoderada y dice, y a veces comete errores, como en una marcha, me parece que fue en Nueva York, en que algunos de los letreros que tenía un grupo de personas estaban como confirmando lo que mucha gente quería acusarlos de ser pederastas, y escribieron ahí, vamos por sus niños o algo así, o vamos por sus hijos, no recuerdo. Entonces, y le sacaron varias fotos y todo eso, entonces esas fotos se utilizaron, hicieron un daño, fueron como echar varios pasos para atrás de lo que va avanzando, ¿no? Es tratando probablemente se salió de contexto eso, ¿no? Porque, bueno, tiene mucho que ver con las políticas también de educación sexual y de género en las escuelas y todo eso, y bueno. Creo que en ese momento era retar, que estaba diciendo, es que ustedes los gays, es una amenaza para los niños y no hay que enseñarles en las escuelas que ser gay está bien y todo eso, que esa es otra cuestión, ¿no? El tema de los libros y la educación escolar y todo eso. Y ellos creo que lo hacían era como por retar. ¿A alguien le pareció una buena idea? A mí, en mi opinión, parece que esa no fue una idea. Es la misma mentalidad de decir, vamos a marchar a favor de los inmigrantes y vamos a parar todo el tráfico en Seattle. En lugar de hacer amigos, se está haciendo enemigos. Ese grupo de personas hizo muchos enemigos en ese momento, y esas fotos con él, no les, y los cánticos que estaban haciendo no eran buenos, porque además era el letrero que tenían y lo que estaban cantando. Entonces, pues yo pienso que en las marchas normalmente pues no hay ese tipo de mensajes encontrados o retando, ¿no? Lo que es la discriminación contra los gays. Sí. Y bueno, pues también por ahí a lo mejor sería bueno tener, por ejemplo, con el Consulado de México también alguna entrevista, porque también tienen muchos servicios para comunidad LGBT. Si son entre parejas de personas mexicanas, pueden ir a casarse ahí. Se puede hacer el cambio de género en las actas de nacimiento y de pasaporte para hacer la concordancia de identidad. Hay servicios para personas que han sido víctimas de crímenes de odio con motivo de su orientación sexual. Y así como lo hay ahí, lo hay en muchas otras agencias y organizaciones, ¿no? Sí. Son recursos que son también muy, muy valiosos para mucha gente que los necesita. Sí, yo creo que mi mensaje es, si no está de acuerdo con la homosexualidad. Se vale, o sea, se vale, no vamos a decir que no se vale. Pero déjelos vivir. Esa es su manera de ser, o sea, de usted en lo personal si no le gusta, pero los demás pueden ser como quieran. Y no solamente déjelos vivir, sino también se va a dar cuenta de algo que me di cuenta yo, abrir su mente y decir, aceptar y dejar y hablar y realmente, sinceramente decir, quiero aprender más de estas personas. Te va a abrir una ventana a entender más a la gente, y quién quita, puedes hacer muy buenos amigos o muy buenas amigas que sean lesbianas o amigues, ahora sí, amigues. Y también el hecho de que estas personas puedan vivir una vida, ahora sí, otra vez, más normal. Son normales, pero lo que digo es, dentro de la sociedad sean aceptados como personas, como quienes son. Con todos sus derechos, como debe de ser, ¿no? Exacto, con los mismos derechos de los demás. Podría beneficiarlos como sociedad. Explico esto. En la historia han habido personas que son gays, pero que pues obviamente en ese momento no era aceptado, entonces no salían del closet, entonces sabían algunos, pero otros no, y bueno, inclusive algunos terminaron, después de que hicieron una buena obra y todo, cuando los descubrieron, se hicieron famosos, descubrieron que eran gay,
seguramente sus allegados los aceptaban, pero otros no lo aceptaron y acabaron mal. Pero no recuerdo el nombre de este científico alemán que ayudó a descodificar Ay, Enigma. sí, la película, sí, sí, sí. Esa película es sensacional. Al tipo, después de que le hizo un favor gigantesco a los Estados Unidos, porque gracias a haber descodificado este sistema de mensajes de los alemanes, de los nazis, fue que Estados Unidos se dio cuenta y los aliados se dieron cuenta de muchos movimientos que iban a hacer los alemanes y eso ayudó a ganar la guerra. Y a este señor, después cuando descubrieron que era gay, lo pusieron así, lo escondieron debajo del tapetito y por allá No, se y lo olvidó. sometieron a un montón de terapias que son pues muy inhumanas, ¿no? Fuera de eso, Según imagínese. para quitarle lo gay, Sí, según sí, ellos, para ¿no? quitarle O lo sea, gay. que es realmente algo que hoy por hoy está completamente condenado. Sí. Bueno, pues nada, ese era nuestro tema de hoy, el mes de junio, mes del orgullo gay. Y pues aquí tenemos una variedad de temas en este podcast. Acuérdense que nos pueden ver en Facebook, en YouTube, en nuestra página web sehablamedia.com. Ahí van a encontrar todos los capítulos del podcast hasta el momento y también nos pueden ver por Univision Seattle Tacoma. Además por los periódicos de My Neighborhood News, que ahí nos van a ver también con los subtítulos en inglés, en se llama Linwood Today, MLT News y Edmonds News también me parece. Edmonds News, Mount Lake Terrace News y Linwood Today. Y también cubren varios vecindarios que están en la misma región como Briar, es uno de los vecindarios. Bueno, y pronto, sorpresita, porque vamos a estar otra vez en la tele, pero eso se la contamos, bueno, ya como que le estamos contando eso. Hasta la próxima, gracias como siempre. Legend Auto Sales, la agencia independiente más grande del estado de Washington. Abogado Raimundo, su abogado para casos de accidentes en el trabajo o en la carretera. Graduate Tacoma. Obtén financiamiento para la universidad o el colegio. Llena tu FAFSA o WASFA hoy. Más información en betterfafsa101.com. Servicios Inmobiliarios Davaso. Venta y compra de propiedades en Yucatán y Riviera Maya. Trabajamos con transparencia, honestidad y certeza jurídica en cada proceso. Envía un WhatsApp al número en pantalla.